Reciban los cordiales saludos de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Vamos a comenzar con la sesión 8 del curso en el que estamos realizando el fortalecimiento de competencias para la enseñanza de la matemática en el marco de las metas de aprendizaje en el enfoque este. Estamos dentro de la Escuela de la Confianza, el creer que la educación es posible de realizar cambios. Gracias por la participación de cada uno de ustedes en estos talleres. Vamos a hablar sobre planificación. Importante, quisiera que tomemos unos minutos cada uno en cómo le gustaría que sea la sociedad peruana, qué características debe tener el ciudadano ideal que queremos formar. En referencia a las preguntas, son las mismas en las que cuando vemos el currículum nacional nos muestra el ideal de sociedad que queremos. Y esto lo muestra a través de los enfoques transversales, ¿no? El enfoque de interculturalidad, en la cual nos invita a reconocer la diferencia, valorar la diferencia y a partir de ahí construir una sociedad más justa, más igualitaria. El enfoque de derecho, el reconocer que toda persona tiene deberes y derechos y asimismo promover el diálogo y la participación para construir propuestas, ¿no? Respetando los derechos de cada una de las personas. El enfoque de igualdad de género, brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres y eliminar esas situaciones que en nuestro contexto y país se generan de desigualdad. El enfoque ambiental, en esta situación en la que nos encontramos con cambios muy fuertes, valorar y fomentar y ser conscientes del cuidado que requiere nuestro medio ambiente, el cual promueve el desarrollo también de estilos saludables de vida. La búsqueda del enfoque de la excelencia, ¿no? Incentiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar las metas que se proponen. Enfoque inclusivo y de atención diferenciada. Buscar reconocer y valorar a todas las personas por igualdad a fin de erradicar la exclusión y la discriminación y desigualdad de oportunidades. Enfoque de orientada al bien común. Buscar que el conocimiento, los valores y la educación sean bien para todos, compartidos, promoviendo las relaciones solidarias en la comunidad. Y si los enfoques transversales nos responden al ideal de sociedad que deseamos, el perfil de egreso nos responde al ciudadano que deseamos. Y acá tenemos el buscar reconocer a nuestros estudiantes como personas valiosas y que se identifica con su cultura en diferentes contextos. Propiciar una vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprobación de sus procesos históricos o sociales en nuestro país y del mundo. La práctica activa y saludable del bienestar, cuidar el cuerpo e interactuar respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y cotidianas y deportivas. Apreciar manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte de la arte, la cultura y la sociedad y crear proyectos artísticos utilizando diversos lenguajes como el arte para comunicar sus ideas a otros. La importancia de estos momentos que tenemos que brindar a nuestros estudiantes para que se puedan expresar a través del arte. Comunicarse en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y con una lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con diversos propósitos. Comprender y apreciar la dimensión espiritual y religiosa de la vida de las personas y de los ciudadanos. Indagar y comprender el mundo natural y artificial utilizando conocimiento científico en diálogo con los saberes locales para mejorar la vida y el cuidado de la naturaleza. Interpretar la realidad, tomar decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Gestionar proyectos de emprendimiento económico, social, ética que ha permitido articularse al mundo del trabajo y del desarrollo social, económico y ambiental del entorno.
Aprovechar responsablemente las tecnologías de información y la comunicación TIC para interactuar en la información, gestionar la comunicación y el aprendizaje. Desarrollar procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y sus resultados. Los 11 perfiles del egreso, los 11 aprendizajes del perfil, es lo que nos van a direccionar en buscar ese ciudadano que queremos en el país. Entonces, si miramos, tenemos que vamos a buscar trabajando y desarrollando las competencias, movilizando las capacidades, mirando y a partir de ahí los estándares de aprendizaje, cuán lejos o cerca están nuestros estudiantes de ellos, los desempeños que cada uno de nosotros proponemos para nuestras experiencias de aprendizaje, los enfoques transversales, encaminar y generar el proceso para que los estudiantes al fin llegar al quinto escuela logren el perfil de egreso deseado, para responder a una sociedad desafiante, con continuos retos, con tendencias y cambios constantes. Nada nos esperaba una pandemia, nada nos espera las situaciones de enfermedades que aparecen, un cambio climático que puede afectar y está afectando ciudades, ¿no? Al haber los cambios, ¿no? Con desastres naturales. Entonces, todo eso nos lleva a que cada día vamos a formar ciudadanos con el perfil de egreso que les permita responder a esta situación. Para la planificación, para el desarrollo de competencias, lo primero que tenemos que es identificar las necesidades de aprendizajes que tienen nuestros estudiantes. Planteamiento de una situación. Planificar una situación que sea interesante, que parta de los intereses, de las características de los niños y adolescentes, que además considera sus necesidades de aprendizaje y de su contexto. A partir de ahí, tener el propósito, presentar las competencias que se desarrollarán en la situación planteada y deben incluir aquellas que se prioriza para atender los aprendizajes. Debemos mirar los enfoques transversales que se desarrollan junto con el desarrollo de las competencias. Tenemos también la relación entre la producción, el producto que vamos a desarrollar, las competencias, criterios de evaluación y las actividades sugeridas. El producto permitirá evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Dicho nivel se muestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso se lleva a cabo una serie de actividades que guardan relación entre ellas y están estrechamente articuladas. Secuencia de actividades. Dadas las competencias priorizadas y los criterios de evaluación, se debe plantear la siguiente secuencia. Se debe plantear una secuencia de actividades las que guarden y estén estrechamente relacionadas. La relación entre producto, competencia, criterios de evaluación y actividades sugeridas. Nosotros al planificar planteamos un producto. En este producto, para lograr desarrollarlo, vamos a movilizar las competencias, ¿no? Y lo especial es que movilice más de una competencia. Y esto se supone que al desarrollar, ¿no? Como tenemos una competencia, se movilizan también las capacidades, todas las capacidades de la competencia. Vamos a plantear los criterios de evaluación a partir de los cuales vamos a mirar el producto. Y ellos responderán a ver cómo se ha logrado o se visualiza en ese producto el desarrollo de la competencia. Y las actividades que propongamos deben estar relacionadas para ir desarrollando las competencias o la competencia que vamos a evaluar al final o nos va a evidenciar en el producto que vamos a tener al final de un proyecto, de una unidad o de proyecto, unidad o de una experiencia de aprendizaje que desarrollemos. ¿Qué finalidad tiene la evaluación diagnóstica? Evalúa dónde se encuentran los estudiantes en relación al estándar de aprendizaje.
Para Lima Metropolitana hemos propuesto unas metas de aprendizaje que son consideramos lo mínimo que cada estudiante en grado debe alcanzar. Como es lo mínimo, nosotros estaremos de acuerdo a lo logrado, al avanzado en cada institución, a qué nivel se encuentran del estándar. Después de ahí seleccionamos las evidencias e instrumentos que vamos a utilizar a partir de las competencias que hemos priorizado. Sistematiza, analiza e interpreta los resultados obtenidos, elabora las conclusiones y toma las decisiones pedagógicas pertinentes, ¿no? A partir de ahí, las competencias que va a desarrollar con los estudiantes. Entonces, lo que tenemos en una evaluación diagnóstica es aquella que nos va a permitir recoger información para poder establecer el nivel de logro de y a partir de ahí proponer el propósito que requerimos y plantear actividades, situaciones problemáticas que respondan a las características de los estudiantes y asimismo productos que permitan que él pueda desarrollar o poner en evidencia sus capacidades, sus competencias, las cuales después nosotros podremos analizar, ¿no?, a través de los instrumentos que sean seleccionados. Y eso nos permitirá tener una descripción del nivel de logro de nuestros estudiantes para seguir proponiendo las actividades. Presentamos una siguiente actividad en la cual tenemos, ¿no? Mario, director de la institución Nueva Esperanza, al ingresar al aula de cuarto grado de primaria, observa que los estudiantes están resolviendo ejercicios de fotocopia guiados por el docente. En cada pregunta, el docente interviene preguntando y dando medias respuestas, consignas para que los estudiantes completen la ficha integral. El director, al ver esto, se acerca al docente y le pide su planificación. Al leer la sesión y la unidad del docente, encuentra que parte de lo que está realizando no coincide con lo que está en la sesión. Cuando se retiran los estudiantes, dialoga con el docente y plantea que los estudiantes deben aprender reflexionando, analizando. Y se nota que las actividades propuestas están relacionadas con copiar, responder preguntas, no usar material concreto, entre otros. Tomémonos unos minutos para reflexionar en qué casos conocemos tal vez en nuestra institución educativa en la que participamos, si en alguna vez algo referente a eso podemos haber vivido, ¿no? No sé cuán lejos o cerca a esta pequeña foto o imagen que presentamos, o tal vez esto no se acerca, pero podríamos evaluarlo, qué factores están afectando, qué concepciones tiene el docente que ha ejecutado de una determinada manera su planificación, el desarrollo de su sesión. La pregunta es, ¿qué nudos críticos se identifican en este caso? ¿Cuáles son las creencias o concepciones del docente, razón al aprendizaje y a la enseñanza? ¿Qué cree? ¿Cuál es su concepción de cómo los estudiantes aprenden? ¿Qué orientaciones o sugerencias podrían darle al docente? Para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así somos cada uno de manera particular y diferente, somos diversos. Entonces, por tanto, también cada una de nuestras planificaciones va a ser diversa, de manera a que cada una la ejecute, para que cada una la pueda aplicar. Pero todo ello siempre va a conllevar o va a requerir que nuestros estudiantes estén involucrados en ese aprendizaje, generar estrategias para esta finalidad, que ellos son el centro del aprendizaje y nosotros somos los facilitadores y los que les brindamos condiciones. Entonces, como primero tenemos planificar, es decir, es necesario contar con una planificación que nos permita ver, imaginar, diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Y en esta planificación es una planificación que una vez que la ejecutamos, la volvemos a revisar, a ver si ésta responde o no y se ajusta a lo que deseamos lograr.
La planificación debe ser reflexivo y flexible, porque se trata de hipótesis de trabajo. Es importante que haya en esos trabajos colegiados, en las reuniones, esa reflexión, ese compartir sus planificaciones, ver cómo cada uno lo ejecutó y a partir de ahí tomar acciones de mejora. Puede considerar situaciones previstas y emergentes, es decir, estamos planificando y en ese momento se presenta una situación de contexto, una situación en la que los chicos se encuentran muy involucrados, ¿no? Imaginemos la situación del Colegio Saco Oliveros el año pasado con la situación de la niña que sufre el percance, ¿no? De caerse. Entonces, ese contexto cambia la coyuntura de una planificación. Debemos insertar, ¿no? Capaz pongo un caso extremo, pero hay situaciones, por lo tanto, nuestra planificación está prevista, pero tenemos que ver cómo eso lo vamos alineando a lo que teníamos planificado y si no, hacer la modificación respectiva. Debe centrarse en los propósitos, qué es lo que necesitamos o consideramos que los estudiantes deben aprender para desarrollar y trabajar. Todo ello debe permitirnos buscar qué nuevas estrategias, de qué manera puedo abordarlo. Y todo ello, la planificación debe responder siempre a las características y necesidades del aula. Por ello, en este contexto y tan diverso, tenemos que adecuarnos a las diferentes aulas que tenemos, ¿no? Acondicionar tal vez la metodología, las estrategias para atender a esa diversidad. Debemos dentro de eso, dentro de la evaluación de una planificación, la evaluación formativa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo evaluamos? Entonces, ¿qué nos va a permitir ver la evaluación? Nos va a permitir ver hacia dónde vamos. Es un proceso sistemático en el que se recoge y se valora la información relevante de las competencias. Por eso es importante diseñar el producto, la evidencia que vamos a obtener, si esta me va a permitir recoger información de las competencias que estamos trabajando. El fin de una evaluación es mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y los procesos de aprendizaje. Es decir, el recoger la información nos permite dar cuánto de lo que estamos realizando realmente está logrando desarrollar los aprendizajes que deseamos de nuestros estudiantes y de ahí volvernos a replantear cómo debemos realizarlo si esto no está respondiendo. Proceso previo y permanente, que es un proceso previo y permanente. Es decir, antes de nos planificamos qué deseamos lograr, ¿no? Y por eso elaboramos nuestros criterios de evaluación para poder mirar el producto final, para mirar el proceso, cómo van avanzando y está al servicio del aprendizaje. Implica pensar y planificar la evaluación al mismo tiempo que la enseñanza. Es decir, yo planifico cómo voy a evaluar, para qué voy a evaluar y al mismo tiempo qué es lo que voy a poder ir generando en los procesos, las experiencias que voy a brindar a mis estudiantes, que le logre desarrollar las competencias que he planificado o considero pertinente para que ellos lo. La evidencia es efectivamente usada para adaptarla a la enseñanza y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Es aquella que va a recoger. No trabajamos en función de solo generar la evidencia o el producto, sino todo el proceso que nos va a permitir para poder evaluar los procesos y, ¿por qué no?, pues, ir reajustando de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones en el aula. Por tanto, la evaluación formativa nos va a decir hacia dónde vamos, nos va a permitir conocer en qué momento nos encontramos y cómo seguimos avanzando, qué es lo que nos va a permitir identificar qué necesidades tienen luego de un bimestre desarrollado, qué es lo que vamos a plantear. El reto es, para todos, es estar dispuestos a cambiar, a tomar riesgos, a probar cosas diferentes y cometer errores. No hay una planificación perfecta, no hay una planificación ideal.
Por tanto, no hay un modelo de planificación. Cada uno va reajustando ese modelo, va adaptando, adecuando, y es tu planificación. A partir del conversatorio, del diálogo entre pares, del fortalecimiento propio, vamos rediseñando, vamos reajustando nuestra planificación de acuerdo a las necesidades también, adecuando necesidades y características de nuestros estudiantes. Relación entre planificación y evaluación. La planificación y la evaluación son dos procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Identifica el nivel en el que se encuentra el estudiante respecto a la competencia, ¿no? Nos permite dónde nos encontramos. Para eso no es solo dar la valoración del aprendizaje. Debemos describir el nivel de logro de nuestros estudiantes que nos permita identificar dónde se encuentran y a dónde deben ir avanzando. La evaluación sirve para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Sí, a partir de ello podemos ver si lo que estamos realizando está permitiendo lograr los aprendizajes, el desarrollo de las competencias, y si no es así, seguir generando, imaginando, construyendo nuevas propuestas. Crear oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hasta dónde son capaces de combinar sus capacidades e integrar sus competencias. Y aquí, haciendo alusión a la sesión 7 de inclusión, atender a esa diversidad, a esas barreras con las que se están encontrando y sobre todo a identificar las barreras que tienen los estudiantes y también las propias barreras que tenemos nosotros para generar esos procesos de aprendizaje. La evaluación valora el desempeño de los estudiantes. Como les decía, reconoce, nos permite describir el nivel de logro de nuestros estudiantes. ¿Qué debemos considerar en el momento de planificar? Primero, los enfoques del currículum nacional, el enfoque de cada una de las áreas que desarrollamos. El de qué manera, como lo dice el mismo currículum, la manera de planificar es generalmente ir caminando para la construcción de proyectos de aprendizaje, porque son ellos, experiencias, son aquellos donde cuando relacionamos dos más competencias, va a permitir realmente generar lo que llamamos el enfoque por competencia, ¿no? Desarrollar enfoque, enmarcarnos en el enfoque por competencia en el cual nos encontramos inmersos. Entonces, el segundo es lo que saben los estudiantes en relación al propósito de aprendizaje. Por eso es importante ir recogiendo, ir generando esas descriptores del aprendizaje que tienen los estudiantes y a la vez que los estudiantes también conozcan y vayan ellos también mirando cómo se encuentran, cuál es el nivel de logro y qué es cómo están avanzando. Las necesidades e intereses y características de los estudiantes en relación al propósito de aprendizaje. ¿Qué requieren aprender? ¿Cómo lo aprenden los estudiantes? Entonces, para eso, adecuar diferentes estrategias para poder integrar las diferentes modos de aprender que tienen nuestros estudiantes. También para eso ver los recursos materiales y procesos didácticos pertinentes al proceso de aprendizaje. Y por todo ello mirar primero si cuánto están cerca o lejos de la meta de aprendizaje. Esta meta puede ser reformulada en la institución educativa o mirando si ya hemos logrado que los estudiantes tengan lo mínimo, mirando ya a lo que es el ideal, es decir, cuán lejos o cerca se encuentran de los estándares de aprendizaje. ¿Qué tener en cuenta para determinar el propósito de aprendizaje? Primero, ¿qué aprendizaje se espera que desarrollen los estudiantes en relación a las competencias? Analizar las competencias, capacidades, los enfoques transversales del currículo nacional para comprender el sentido del aprendizaje. Identificar en los estándares de aprendizaje el nivel esperado
y los desempeños del grado para determinar las características y complejidad de los aprendizajes. Los desempeños que yo como docente me propongo alcanzar, recordando que los desempeños que se encuentran en las planificaciones, ¿no?, planteadas por el Ministerio de Educación, las planificaciones, son diseños propuestos, son ejemplos. Cada docente propone los desempeños que los estudiantes requieren alcanzar. ¿Qué aprendizajes tienen los estudiantes? Es importante recopilar la evidencia de aprendizaje de los estudiantes, analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje. Para ello es necesario contar con los criterios de valoración de la evidencia, tomando como referencia los estándares o los desempeños de grado que cada docente ha evaluado lograr con los estudiantes, ¿no? Como recordamos, el desempeño nos permite recoger en un momento determinado cómo se encuentra o se está desarrollando la competencia. Las evidencias pueden ser el reporte de los informes de progreso del año anterior, la información que pueda ofrecer al docente que estuvo a cargo de los estudiantes, y también, ¿no?, los reportes cuando ya nos encontramos ya después del inicio del año escolar, en el segundo bimestre o segundo semestre, trimestre, bimestre, semestre, trimestre, valorar cómo se encuentran nuestros estudiantes a partir de las evidencias que hemos recogido, ¿no? Para poder ver cuáles son las descripciones, cómo describo yo el nivel de aprendizaje que tienen, el nivel de logros que tienen los estudiantes. Considerar que cada unidad didáctica genere evidencias de aprendizaje que sirvan de diagnóstico para la siguiente actividad o experiencia de aprendizaje que estamos proponiendo, siguiente unidad. Entonces, la parte de evaluación diagnóstica es continua. Continuamente evaluamos, retroalimentamos y planificamos. Por eso nuestras planificaciones deben ser planificaciones ágiles, planificaciones que nos permitan realizar modificaciones, ser cambiantes y adecuarse a lo que vamos recogiendo. Obtener la evidencia de aprendizaje a través de técnicas e instrumentos. ¿Qué nivel del desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes? ¿Cuán cerca o lejos del estándar o de los empeños de grado? Esta información se obtiene al comparar el nivel esperado de los estándares de aprendizaje y o desempeño de grado en relación a los aprendizajes que tienen los estudiantes. Contrastar los aprendizajes. Por eso es importante, después de cada bimestre, trimestre, volver a remirar cómo se encontraba, cuánto han avanzado, cuán lejos están del estándar y qué estrategias, qué acciones podemos realizar o generar para lograr los aprendizajes. ¿Qué debemos tener en cuenta para establecer criterios para recoger las evidencias? Los criterios de evaluación, primero, tomar como referencia los estándares y desempeños que nos ofrecen descripciones de aprendizajes en progresión. Los mismos, ¿no?, reiterando una vez más los desempeños, nosotros mismos que conocemos la realidad, podemos plantear qué desempeños consideramos que nuestro estudiante debe lograr al final y después evaluar y volver a replantear, ¿no?, para lograr alcanzar y mirar los estándares de aprendizaje. Contrastar los aprendizajes que muestran los estudiantes con los criterios establecidos. Contenidos en los instrumentos de evaluación. Entonces, ¿cómo se encuentra lo que evidenciamos con referencia a los instrumentos que se están tomando para recoger esta información? De ser explicitados y consensuados con los estudiantes, deben ser compartidos, socializados con los estudiantes para fortalecer su autonomía y autorregulación en el proceso de aprendizaje. Permitirles valorar a ellos a qué nivel se encuentran y brindar las retroalimentaciones pertinentes y oportunas,
¿no? Es importante que cada estudiante vaya él mismo valorando y revisando cuán lejos o cerca se encuentra de los estándares o de los desempeños que se han planteado desarrollar a través de las diferentes, de la experiencia, unidad que estamos desarrollando. ¿Qué debemos tener en cuenta en el proceso de diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje? Lo primero, vamos a tener en cuenta el propósito de aprendizaje que tenemos. Entonces, si vamos a tener también, si tenemos el propósito de aprendizaje, vamos a plantear el propósito, ¿qué situación significativa me permitiría lograr el propósito de aprendizaje que deseo alcanzar con mis estudiantes? Por tanto, ¿qué situación, no, se ajusta más a las condiciones, características de nuestros estudiantes? Las necesidades que tienen nuestros estudiantes de aprender. Entonces, cuando yo voy a tener qué necesidades requieren aprender y a la vez de eso también voy a ver cómo son sus niveles de aprendizaje, cuál cuál es la diversidad que tengo en el aula, cuáles son las barreras, voy a generar qué recursos y materiales me van a permitir atenderlos. Otro es, si yo tengo el propósito, mirando el propósito, debo diseñar o plantear los criterios de valoración de la evidencia que voy a recoger. Para eso, yo voy a plantearme también qué procesos pedagógicos me van a ser pertinentes para ir logrando el propósito planteado. ¿Qué estrategias diferenciadas voy a plantear para atender a los estudiantes? Y todo eso me va a permitir al final recoger en la evidencia ¿no? Cómo se logró lo que se planificó, los propósitos, ¿no?, del aprendizaje expresado, estando en los estándares, en los desempeños que yo me he propuesto, cómo lo recogí esto en el planteamiento de los criterios que socialicé con los estudiantes, y ahora en la evidencia voy a recoger y voy a valorar, ¿no?, cuán lejos o cerca está de lo que yo me planifiqué. Y aquí algo importante es, para que todo esto se logre desarrollar, para que yo pueda planificar, son las interacciones en el aula, unas interacciones favorables para el aprendizaje, unas interacciones donde el estudiante se sienta atendido. Por eso la importancia de tener estrategias diferenciadas. El estudiante se siente acogido, entendido, comprendido en esa totalidad, en ese comprender cuál es su fortaleza, cuáles son las debilidades, cuáles son las barreras, para yo poder adecuarme a esa necesidad. Que el problema, como decía, no es clínico, que cada estudiante ahora tiene características, son diversas a las que podemos atender, a las que podemos responder, y también partiendo de la misma estrato en la que ustedes expresen, ¿no?, que al finalizar, qué experiencia o cómo se sintieron, qué cosas desearían que se pueda retomar o para el próximo de las estrategias, y cuáles realmente no considerarían pertinentes porque no les permitió lograr avanzar el propósito que nos se había propuesto. Procesos de planificación. Lo primero es caracterización del estudiante y del contexto. Por eso le vamos a pedir que en el proyecto que van a plantear, ¿no?, vamos a plantear una capa de caracterización. Brevemente van a describir dónde se encuentra ubicada la institución educativa, cuáles son las características de los estudiantes con los que están planteando trabajar, la experiencia, el proyecto de aprendizaje en el enfoque STEAM, ¿no?, algo que nos reciba, que nos contextualice. Después, en el proyecto tiene que haber, y vamos a determinar el propósito de aprendizaje que deseamos lograr. Entonces, aquí, teniendo un proyecto, vamos a poder plantear más de una competencia a desarrollar. Entonces, ahí les pediría que seleccionen
ser posible las 4 competencias a desarrollar en las diferentes, no en todo momento. Y si no lo consideran, ustedes por los tiempos, diferentes factores, podrán tomar como mínimo 2 competencias a desarrollar. Después, establecer los procedimientos para recoger las evidencias. ¿Cómo van a recoger las evidencias que se están planteando, ¿no? Para recoger información, cómo se está logrando el propósito de aprendizaje. Entonces necesitamos recoger evidencias que me permitan alcanzar los propósitos que nos hemos planteado. Vamos a diseñar la secuencia de situaciones, ¿no?, que nos permitan lograr el propósito que estamos planteando, diseñar estrategias y condiciones permanentes que puedan atender a los diferentes estudiantes, a la diversidad de mi aula, ¿no? Y acá es lo que teníamos conocido como donas en los procesos de planificación, ¿no? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluar? ¿No? Evidencias de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? Propósito de aprendizaje. ¿Cuál es la forma de desarrollar mejor para desarrollar los aprendizajes? Y esto, como vemos, es algo que gira, es decir, no es conforme voy recogiendo evidencia, voy analizando y voy evaluando el propósito de aprendizaje y voy generando tal vez un propósito para poder seguir avanzando, voy reevaluando, ¿no? Vamos viendo las estrategias pertinentes, como les decía, y sobre todo hacer participar a los estudiantes para que ellos también propongan las propuestas para el abordaje, ¿no? Y para que ellos también puedan, a través de recibir o de conocer, perdón, los criterios de evaluación, de verdad, cuán lejos o cerca se encuentran y qué cosas requerirían, ¿no? Y solicitar para, conociendo sus procesos de aprendizaje, qué más y cómo ellos mejor aprenden. Bueno, hasta acá ha sido un compartir sobre el proceso de planificación para el desarrollo de competencias, ¿no? Esto ya ajustado a las competencias del área de matemática, es reajustar, es decir, vamos a mirar, ¿no?, la competencia, vamos a generar esos procesos en base, si ustedes visualizamos y recordamos lo que habíamos, las propuestas que llevaron en la última sesión, eran propuestas, por ejemplo, si hablamos de paneles solares, ¿no? Cómo estos recepcionan el calor, cómo lo convierte en energía, cómo lo transforma, cómo llegaría, cómo generaríamos esta propuesta de generar paneles en la escuela, qué necesitamos, cuál sería el presupuesto, de dónde generamos recursos. Se dan cuenta que estamos movilizando, vamos a movilizar diferentes competencias, ¿no? Si vamos a sacar cuadros, vamos a evaluar, estamos de gestión de riesgos, si debemos ver ubicación, debemos ver de qué manera, en qué dirección caen los rayos de luz, vamos a ver de este, líneas paralelas, perpendiculares, si tenemos de forma, movimiento, localización. Si hablamos de generar presupuestos, de ver cuánto se puede tener, cómo lo invertimos, estaremos hablando o tenemos acciones para trabajar la competencia de cantidad. Y si vamos a generar, ¿no?, situaciones de patrones repetitivos que se van a realizar y bastante, vamos a tener también equivalencia, regularidad y cambio. Entonces, la propuesta es ir mirando, ¿no?, todo lo que tenemos que tener en planificación, y tenemos la construcción, que el producto de esta semana es dejar la propuesta, como les digo, de lo mínimo, lo que vamos a mirar para nuestra unidad de aprendizaje es, primero, poner una caracterización del estudiante. Segundo, ubicar el grado,
¿no? Con el que vamos a desarrollar, plantear qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes y por tanto, por qué abordaríamos, ¿no?, esta situación problemática a desarrollar, ¿no? ¿Qué producto vamos a tener? ¿Qué evidencia vamos a requerir? Y la evidencia va a poder que podamos recoger información de las diferentes competencias que hemos planteado resolver y cómo diseñamos ese criterio de evaluación para poder acompañar y ir retroalimentando a nuestros estudiantes. Entonces, eso ha sido el compartir. Dejaré también en plataformas, subiremos el Word para que sigan ustedes finalizando este curso. No estamos ya en la 8ª sesión. Muchas gracias.